Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Criminología y vamos a abordar esta parte tercera. Hablemos del método científico, el método hipotético deductivo. Uno de los objetivos básicos de la ciencia, y concretamente del método científico, es llegar a la comprensión de los fenómenos o hechos que nos rodean y que pretendemos estudiar. Ya los filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles destacaron la importancia de seguir algún tipo de método en sus razonamientos filosóficos. También Descartes, desde el marco del racionalismo, en su obra El discurso del método, y expuso las reglas que debían seguirse para buscar la verdad en las ciencias. Sin duda han sido muchos los autores que han hecho grandes aportaciones al pensamiento científico, pero no es el momento de profundizar en ello. No obstante, es justo mencionar a un autor que se posicionó del lado de la ciencia, enfrentándose a la comunidad católica imperante, y que le costó una condena a muerte: el astrónomo, ingeniero y físico Galileo Galilei. Su insistencia en demostrar la hipótesis copérnica, la Tierra no estaba fija en el centro del universo, sino girando alrededor del Sol, unificando la observación, utilizando el razonamiento inductivo y la medición, utilizando el razonamiento deductivo, no solo contribuyó a separar la ciencia de la fe, sino también al desarrollo del método científico. Hablemos de estas características del método hipotético deductivo. El método es lo que se define a una ciencia, lo que nos permite acercarnos a las preguntas que nos planteamos de la forma más eficaz, poniendo orden y sistematizando todo el conocimiento. El conocimiento científico se constituye mediante teorías que explican los hechos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los mismos hechos pueden ser explicados de distintas formas, lo que significa que pueden coexistir dos teorías simultáneamente explicando el mismo fenómeno desde distintos puntos de vista. La construcción del conocimiento científico es un proceso continuo, consistente en poner a prueba las teorías vigentes mediante conjeturas sobre el modo en que se comporta el fenómeno a tratar. Por tanto, las teorías serán consideradas válidas mientras no sean refutadas por otras teorías diferentes que den una mejor explicación del fenómeno. Por ejemplo, desde el siglo II se mantuvo vigente el modelo geocéntrico del universo, según el cual la Tierra es el centro del universo, hasta que en el siglo XVI el astrónomo Nicolás Copérnico presenta un modelo matemático opuesto al geocentrismo, que predice un sistema heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol. Naturalmente, esta nueva teoría desbanca la creencia o teoría anterior, pero a esta tampoco es inamovible y ha seguido renovándose e incorporando nuevos descubrimientos, entre otros que el Sol tampoco es el centro del universo. Por tanto, hay que tener en cuenta que las conquistas del método científico no son definitivas y siempre están siendo sometidas a revisiones críticas. El surgimiento de una idea es el inicio de cualquier investigación, y esto no surge de la nada, por el contrario, siempre emana de conocimientos previos. La denominación del método hipotético deductivo experimental responde con bastante exactitud al significado de cada uno de sus términos. Concretamente, el término hipotético se debe a su origen en las ideas previas del investigador sobre la relación existente entre determinadas variables y que plasma en una hipótesis de trabajo. Se denomina deductivo, porque, dando por hecho inicialmente la veracidad de la hipótesis, se hacen a priori una serie de suposiciones sobre las consecuencias previsibles. Y por último, se denomina experimental, porque trata de ver si las consecuencias que se han deducido de la hipótesis previas se verifican o no. El método hipotético deductivo ostenta tal denominación porque de la hipótesis se derivan deducciones sobre unas consecuencias experimentales contrastables, que son las que se someten a prueba. El método científico se nutre de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, de la experiencia observable, y nace de la síntesis entre dos modos complementarios de conocimiento científico, el razonamiento inductivo y el deductivo, dando así lugar al método hipotético deductivo. Ambas formas de conocimiento son igualmente válidas y compatibles. La inducción comienza con la observación de la realidad, partiendo de hechos concretos, aceptados como válidos, para extraer conclusiones generales, y la deducción parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Posiblemente una de las formulaciones que reflejan con más claridad el funcionamiento del método científico es la expresada en el modelo de Walter Wallace, 1971, mediante el denominado Círculo de Wallace, donde se evidencia la importancia de estos dos tipos de razonamiento complementarios, el inductivo y el deductivo. Wallace pretende reflejar los principales componentes en la construcción del conocimiento científico, entendiendo la investigación como un proceso cíclico, dinámico e interactivo entre los hechos y las teorías que lo explican.
El círculo de Wallace presenta, mediante una serie de fases interdependientes, los principales componentes y controles metodológicos que representa el proceso de cualquier investigación. Vamos a describir brevemente los componentes del proceso, mediante un sencillo ejemplo. Imaginemos que partimos de la teoría que viene avalada por el hecho de que el comportamiento delictivo parece estar íntimamente relacionado con el nivel económico familiar, o dicho de otro modo, que cuanto mayor es el déficit económico, mayor parece ser la incidencia delincuencial. A raíz de esta premisa teórica, deducimos la hipótesis siguiente. Si mejora la economía, disminuirá la delincuencia. Pero para poder cuantificar las variables que componen la hipótesis será necesario operacionar cada uno de los contenidos de dicha hipótesis mediante indicadores operativos. Por ejemplo, el nivel económico se operatizará mediante los ingresos familiares y el índice delincuencial según la tasa de delitos registrados en el entorno objeto de análisis. Se procederá seleccionando una muestra de personas procedentes de unidades familiares desestructuradas, en situación de desempleo y que habitualmente cometan pequeños delitos o infracciones. Posteriormente se harán 2 grupos, de modo que solo a uno de ellos se le proporcionará un empleo que mejorará su situación económica. Pasado un tiempo se llevará a cabo una recogida de datos sobre la situación delincuencial de todas las personas de ambos grupos, con objeto de compararlos entre sí. Los resultados obtenidos permitirán contrastar la hipótesis inicial y hacer generalizaciones empíricas basadas en las observaciones realizadas para a continuación contrastar la teoría previa con los resultados empíricos mediante el razonamiento inductivo. La información recopilada y el análisis realizado de los datos nos revelará probablemente la existencia de resultados de correlación positiva entre ambas variables, situación económica y delincuencia, lo que nos inducirá a pensar que aquellas personas pertenecientes a unidades familiares en situación de pobreza o con una economía insuficiente tienden a delinquir más que el resto. Desde un punto de vista práctico, es difícil hacer una separación entre ambos tipos de razonamiento inductivo y deductivo. En una investigación, la deducción apoya en el momento de la formulación de la hipótesis y la inducción permite obtener las evidencias necesarias para apoyar la hipótesis y poder verificarla. Probablemente la complementariedad de métodos sería lo ideal a la hora de llevar a cabo una investigación. De hecho, el método hipotético deductivo funciona de este modo. Describe la construcción del conocimiento científico comenzando con un problema. Continúa con la elaboración de una hipótesis. Realiza predicciones y finalmente compara las predicciones hechas en la hipótesis con las observaciones empíricas. Hablemos de sus fases, de ese método hipotético deductivo. Una de las funciones prioritarias del científico es descubrir de qué modo se organizan y estructuran los fenómenos que relacionan y existen entre ellos y cuáles son las leyes que los rigen. Para ello es necesario la preparación de un plan, que en el caso del método hipotético deductivo sigue siempre secuencialmente una serie de pasos que son los siguientes: observación del fenómeno y planteamiento del problema, formulación de hipótesis, deducción de consecuencias y contrastación de hipótesis. Como acaba de comentarse, el método hipotético deductivo presenta momentos inductivos y deductivos en las distintas fases. Concretamente, es inductivo en las fases de observación del fenómeno y en la contrastación, y deductivo en las fases de formulación de hipótesis y deducción de consecuencias. La observación del fenómeno y el planteamiento del problema sería el momento inicial del método hipotético deductivo. Es un momento inductivo en el que se intenta acumular datos mediante la observación de todos los hechos acaecidos. Estas observaciones son voluntarias y ordenadas, con un objetivo fijado previamente. La técnica observacional podría considerarse una de las más antiguas utilizadas para cuantificar la conducta espontánea tal y como se produce en ámbitos naturales no preparados, pero también puede utilizarse en otros escenarios bajo extremo control, como ocurre en la primera fase del método hipotético deductivo, donde resulta imprescindible. La metodología observacional es utilizada en multitud de ocasiones como un método propio e independiente. No obstante, para que pueda encajar dentro de la metodología científica, debe cumplir ciertos requisitos y, en cualquier caso, siempre deberá hacerse una planificación siguiendo aproximadamente estas fases: observación del fenómeno y planteamiento del problema, es el momento de la inducción, experiencia. La formulación de hipótesis es la deducción, el razonamiento. La deducción de consecuencias es la deducción, de razonamiento también. La contrastación es la inducción, la experiencia. A continuación estaría la falsación y la verificación.
con lo cual sería la teoría y la comunicación de resultados. En términos generales, se trata de definir el problema estableciendo qué es lo que se pretende observar, por qué y para qué. Establecer qué es lo que se quiere observar implica saber hacia dónde debemos localizar nuestra atención. Si queremos observar, por ejemplo, el comportamiento agresivo de un individuo, habrá que delimitar exactamente cuáles son esas conductas concretas en las que deberemos centrarnos. Para ello será fundamental la elaboración de alguna tabla de categorías que facilite el registro de los datos recogidos del modo más riguroso posible. Habrá que establecer el modo y el lugar donde se va a realizar la observación. Hay que tener en cuenta que aunque en un estudio experimental suele realizarse una observación directa, estructurada, sin participación del investigador y generalmente llevada a cabo en un laboratorio, sin embargo, en función del estudio que estemos realizando, la observación también puede ser indirecta, no estructurada, con participación del investigador y llevada a cabo en un ámbito natural de campo. Instaurar una temporalización que fije cuándo es el momento más adecuado para hacer la observación y con qué intervalos temporales llevarla a cabo. Determinar los datos concretos que nos interesa conocer. Entre los más habituales se registra la frecuencia de la conducta, el número de veces que ocurre en un tiempo determinado, su latencia, el tiempo que tarda en aparecer la conducta del momento en que se ha dado comienzo a algún estímulo o situación estimular, y su ocurrencia, si se produce o no la conducta objeto de observación. Veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que llevamos tiempo documentándonos y observando el comportamiento de algunas personas insertas en grupos radicales que presentan, cuando están en un grupo, comportamientos violentos, mostrándose sin embargo tímidos e inseguros fuera de él. Tenemos la idea inicial de que estas personas que se introducen en este tipo de grupos son inseguras, retraídas, poco comunicativas y con poca capacidad de decisión. Ante estas sospechas, por otro lado, documentadas en publicaciones que avalan nuestra idea inicial, decidimos realizar una observación mucho más exhaustiva y sistemática, teniendo en cuenta su edad, sexo, y recogiendo datos sobre cómo se producen las conductas violentas, en qué momento ocurren, si van dirigidas hacia personas o hacia objetos, si la persona responsable de estos actos se encuentra sola o acompañada, en qué tipo de lugar ocurren los hechos, etc. Después de realizar una observación pormenorizada, recoger y analizar los datos de los distintos momentos fuera y dentro del grupo, supongamos que encontramos algo que nos llama especialmente la atención y que da lugar al planteamiento del problema. Creemos que estas personas que se introducen en este tipo de grupos radicales y violentos presentan muy frecuentemente ciertos déficits en habilidades sociales, y ante ello nos planteamos si será esta la causa de que elijan este tipo de grupos. De la formulación de hipótesis. La hipótesis de trabajo, como ya se explicó en el proceso de la investigación, es una proposición que pretende dar respuesta a un problema, partiendo de algún hecho observado o estudiado conocido. La hipótesis añade al problema planteado la posible relación que se espera encontrar entre las variables y en función de la cual quedará explicado el problema. De ahí que la hipótesis, a diferencia del planteamiento del problema, exija de forma explícita la presencia de las variables independientes y dependientes, así como la relación que se espera encontrar entre ellas. Continuando con el ejemplo anterior, nos planteamos la posibilidad de que un adecuado entrenamiento con técnicas de HHSS mejoraría la seguridad de estas personas y, como consecuencia, disminuiría la necesidad de adherirse a este tipo de grupos, o en el caso de haberlo hecho, aumentaría la tasa del abandono del grupo por parte de aquellas que ya están inmersas en él. La hipótesis se podría expresar del siguiente modo. Si se incluye en un programa de HHSS a una muestra seleccionada de radicales violentos, se espera encontrar, al cabo de un tiempo, una tasa de abandono del grupo significativamente mayor que en el resto de los individuos no incluidos en el programa. Se trataría de comprobar si el entrenamiento derivaría en más bajas, en comparación con el grupo que no ha recibido dicho tratamiento. Igualmente, la hipótesis podrá quedar verificada o, por el contrario, ser refutada. En cuanto a la deducción de consecuencias, pues una vez establecida la hipótesis, se trata de hacer una reflexión lógica para definir las conclusiones que pueden extraerse de una formulación teórica con respecto a un hecho que tratamos de explicar mediante la deducción. Popper considera la deducción de consecuencias como proposiciones más elementales derivadas de la propia hipótesis. Presentar el problema en forma de hipótesis es fundamental. Pero no es suficiente, hay que expresar lo que ocurriría en caso de que la hipótesis fuera cierta y también qué consecuencias se derivarían de ello. Si dichas hipótesis son ciertas, se deberá encontrar hechos que confirmen tales supuestos. Este sería el momento deductivo del método hipotético deductivo.
Los hechos que se supone van a confirmar la hipótesis surgen por deducción, que como ya sabemos es un tipo de razonamiento lógico que parte de un planteamiento general conocido para llegar a un hecho particular desconocido. La hipótesis de la que partimos mantenía que al entrenar en HHSS al grupo de radicales violentos, estos, después del entrenamiento, serían probablemente más capaces de salir del grupo. Para el método hipotético deductivo, la hipótesis es la regla general que en principio se da como verdadera, y como consecuencia, cualquier caso particular derivado de esta regla general deberá ser congruente con la afirmación general. Si consideramos esta regla general como verdadera y sabemos que Antonio, por ejemplo, pertenece a este grupo radical, deduciremos que Antonio probablemente tendrá pocas HHSS. Pero el hecho de que Antonio, Pedro, María o cualquier otra persona pertenezcan a este grupo no significa necesariamente que presenten una merma de HHSS. Solo significa que con una alta probabilidad esto puede ser así. En cuanto a la contrastación de las hipótesis, sería el último paso del método. Y de nuevo, un momento inductivo y empírico en el que se confrontarán las consecuencias con la realidad. Cuando la hipótesis es contrastada, pueden ocurrir dos circunstancias: que sea verificada, porque los hechos apoyan la afirmación de la hipótesis, o que sea refutada, es decir, que los hechos no coincidan con lo esperado. En el caso de que nos ocupa, si nuestra hipótesis se confirma, será una interesante aportación de la ciencia a la sociedad, pues en cierto modo se podrán evitar con un adecuado entrenamiento en HHSS la formación de grupos violentos y evitar sus consecuencias. En el supuesto de que la hipótesis no se cumpla, habremos adquirido igualmente un nuevo conocimiento científico. Según Popper, en 1994, la ciencia avanzaría más si en vez de buscar la afirmación de las teorías, todos los casos que sí cumplen con la proposición, buscara su falsación, un caso que no la cumpla. Este sería un modo de romper con la falsa ilusión del conocimiento definitivo, entendiendo que por el contrario el conocimiento científico es provisional y que la falsación sería el único modo de otorgarle el carácter científico. Analicemos un sencillo ejemplo. Partiendo de la siguiente hipótesis. Si los árboles están mojados, entonces ha llovido. Si comprobamos, por ejemplo, 1000 veces que los árboles están mojados y que además ha llovido, concluiríamos que con una alta probabilidad, cuando vemos los árboles mojados, significa que ha llovido. Sin embargo, nunca tendremos la certeza absoluta de que esto vaya a ocurrir siempre. Solo es necesario una ocasión en la que los árboles estén mojados y no haya llovido, por ejemplo, que hayan sido mojados con una manguera, para que la hipótesis quede refutada. La hipótesis quedará refutada empíricamente si alguna de sus predicciones resulta ser incompatible con la evidencia empírica obtenida mediante la observación y la experiencia. Por ese motivo, la verificación de una hipótesis nunca es concluyente. 1000 verificaciones no convierten en cierta una proposición general. Sin embargo, una sola ocasión en que comprobemos que la proposición es falsa es suficiente para considerarle falsa de manera definitiva, proporcionándonos la certeza de que aunque los árboles estén mojados, la causa necesariamente no tiene que ser la lluvia. En suma, la ciencia no avanza aceptando proposiciones verdaderas, sino más bien rechazando proposiciones falsas. Y por regla general existe la tendencia a pensar que cuando una hipótesis es verificada, el experimento ha sido exitoso, y por el contrario, cuando la hipótesis ha sido refutada, se piensa que el experimento ha sido un fracaso. Desde luego, lo más habitual es buscar la verificación de nuestras hipótesis, pero si nos atenemos a la lógica estricta, resulta mucho más potente la refutación que la verificación. Esto no significa que la ciencia y la ideal en la ciencia sea refutar todas las afirmaciones. Sin embargo, sí es imprescindible que puedan ser refutadas cuando se las pone a prueba. La conclusión más razonable a la que podemos llegar es que la ciencia siempre está en continua revisión. Teorías importantísimas, como la de la relatividad de Einstein, han sido sometidas a multitud de verificaciones experimentales, pero incluso en casos como este siempre cabe la posibilidad de que haya un experimento que las refute. Para finalizar, veamos un último ejemplo, en el que queden reflejadas las fases fundamentales del método científico en un posible experimento. En nuestra vida diaria observamos gran cantidad de situaciones que generan tensión y malestar, lo que nos lleva a planteamientos de un problema que nos gustaría resolver. Basándonos en la observación y en la investigación documental, sabemos que cuando una persona está relajada, su activación psicofisiológica, concretamente su nivel de CEP, medida fiable de la activación, disminuye. Nuestra hipótesis de trabajo entonces sería:
Si entrenamos a un grupo de personas en respiración diafragmática durante un periodo de tiempo, su CEP disminuirá con respecto a otro grupo que no haya sido practicado la técnica. En este caso, la V1 sería el entrenamiento respiratorio y la VD sería la medida del CEP, que nos daría un índice del activado relajado que está el sujeto. Habría que proceder como en cualquier diseño experimental, lo veremos en detalle más adelante, seleccionando dos grupos, uno experimental, al que se le aplicaría alguna técnica de respiración diafragmática, y otro control, al que se le haría respirar de un modo normal y natural para ser tratado del mismo modo que el grupo experimental. Una vez extraídos los datos de ambos grupos, se comprobará si efectivamente existen diferencias significativas entre ellos, en cuyo caso nuestra hipótesis quedaría verificada o por el contrario no se encuentran diferencias significativas y la hipótesis en este caso quedaría refutada.